Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Domingo Martínez. En breve hablaremos un poquito con él. Así como el señor presidente ha conseguido que la República Dominicana sea el ejemplo a seguir, nosotros hemos podido conseguir, modestia y aparte, junto a este equipo de colaboradores, que SENASA sea el ejemplo a seguir dentro de la salud dominicana. Es gratificante que el INDOCAL sea quien le entregue la certificación de la norma antisoborno, y qué mejor con una institución que ha demostrado el gran resultado que ha impulsado esta gestión. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Domingo Martínez. Doctor, un placer tenerlo nuevamente. Jessica Álvarez, me tenía votado. No, hombre, doctor. Claro que sí. Doctor, hoy vamos a hablar de otro tema que es bastante importante, las enfermedades renales en pacientes diabéticos. Totalmente de acuerdo. Cuéntenos cómo un paciente diabético puede llegar a sufrir de una enfermedad renal. Fíjate, si bien es cierto, la diabetes por sí sola, y es importante que los televidentes sepan esto, es la primera causa en el mundo de pacientes en diálisis. Okay. Es la primera causa de enfermedades cardiovasculares o muertes por enfermedades cardiovasculares, incluyéndose el infarto, el derrame cerebral y otras etiologías que son de origen cardiovascular. Okay. Pero adicionalmente, Jessica, es la primera causa de pacientes amputados de miembros inferiores. Sí, sí. Pero también es la primera causa de ceguera en el mundo. Entonces, vemos que la enfermedad renal diabética antes se le conocía como nefropatía diabética, pero tenía como un patrón muy específico. El paciente a nivel de histología tenía algunas condiciones que si no la tenía, el daño renal, aunque fuera diabético, no era por diabetes. Entiendo. Sin embargo, a partir del 2012 se le cambia el término y se le llama enfermedad renal diabética, porque sabemos que todos los pacientes que son diabéticos no se comportan igual. ¿Y por qué se daña? Que sería la pregunta así para iniciar. Sí. Por un aumento constante de niveles de azúcar en sangre. Eso hace que a nivel del riñón, al nivel de los glomérulos, se produce inflamación, oxidación, haciendo esto que se corrompa la integridad de los riñones. Sí. Entonces, ¿todos los pacientes que sufren de diabetes terminan teniendo problemas renales o tienen que juntarse otras condiciones para que suceda? Fíjate, realmente no. Entre un 50 a un 60% de los pacientes que son bien tratados, que no faltan a su consulta, que tienen adherencia al tratamiento, que se cuidan, que tienen la dieta, que hacen ejercicio, no evolucionan a diálisis. Entiendo. Pero si eres diabético y no te cuidas, va derecho a diálisis, lastimosamente. Entonces, solamente un 50 o un 40% aproximadamente de los diabéticos evolucionan a diálisis, y es por otras condiciones muchas veces genéticas, no propias por la diabetes. Pero
es importante que sepan que no todos los pacientes que son diabéticos necesitan llegar a la diálisis. Entiendo. ¿Y cuáles son los síntomas iniciales que una persona que sufre de diabetes se podría dar cuenta de que está teniendo problemas renales? Fíjate, la diabetes es tan engañosa que, por ejemplo, el paciente diabético produce más orina que los pacientes que no son diabéticos, queriendo decir que posiblemente está descompensado, no es que está bien. Dos, en la etapa avanzada, incluso hasta etapa terminal, el paciente tú le haces una ecografía y tiene riñones normales, pero los primeros síntomas, recordemos que ya lo hemos dicho contigo mismo, de que la enfermedad renal, los síntomas propios no aparecen hasta que se ha perdido más del 85% de la función renal. En el paciente diabético, lo más importante, yo en lo particular, le doy mucho énfasis es a la proteinuria, a la presencia de proteínas en orina, que se manifiesta como espuma en la orina. Eso, hasta que se demuestre lo contrario, significa o es subjetivo de daño a nivel renal. Porque en condiciones normales, aunque sea diabético, no debería de haber pérdida de proteínas. Entonces, la primera manifestación es el cambio de la manifestación de la orina. También el paciente pierde la concentración de orina, que son síntomas que pasan desapercibidos. Puede tener fatiga, cansancio, una anemia sin causa aparente, pero fácilmente el paciente llega a diálisis sin sentirse nada. O sea que también sería sintomático. Claro, porque lo más importante es, si al inicio hablábamos, Jessica, de que es la primera causa de paciente en diálisis, y acabamos de decir que no importa la causa, los síntomas aparecen cuando se pierde el 85% de la función renal. Yo diría que antes de esperar los síntomas, habría que conocer los antecedentes. Si eres diabético, de ahí es la importancia de ¿qué? De ir a consulta periódicamente con su nefrólogo, porque posiblemente el riñón se va deteriorando. Acuérdate que hay 5 grados, el grado 1, grado 2, 3, 4 y el 5, que es el terminal. Entonces, muchas veces tú no puedes tener ningún síntoma, no estás hinchado, no tenés anemia, no tenés esa fatiga, no tenés ese sabor metálico en la boca y estar en etapa 3, 3A, 3B y tiene un daño importante, porque ¿cuál es la función de nosotros los nefrólogos? Una vez que el paciente llega al consultorio, revertir lo más que se pueda la enfermedad renal, o de lo contrario, no permitir que la enfermedad avance, enlenteciéndola con tratamientos. Ya que usted está hablando de etapas y sabemos que también la diabetes tiene clasificaciones, ¿son todas las clasificaciones de la diabetes que pueden causar este problema renal o es alguna en específico? No, ambas. ¿Sabe? Está la diabetes tipo 1, obviamente esta es la menos frecuente, representa un 5 o un 10% de la población, dependiendo el artículo o la referencia que uno toma, y comienza en edad temprana, en niños, y muchas veces el paciente tiene 15, 20 años siendo diabético y puede desarrollar la enfermedad renal. También está la diabetes tipo 2, que esta debería de aparecer a partir de los 40 años. Sin embargo, cada día más temprano se diagnostica. O sea, antes era 10 años atrás, un paciente de 40 años diagnosticado con diabetes tipo 2 no era habitual. Era 55, casi los 60 años, los 49, pero cada día con este desorden que hay en la alimentación, en los hábitos tóxicos, en consumir alimentos procesados, ultraprocesados, cada día son diagnosticados más temprano. Es importante que sepan que la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 es que en la diabetes tipo 2 hay una producción insuficiente de insulina.
Y en la diabetes tipo 1, el páncreas no produce insulina. Entiendo. Por eso que es un déficit congénito y comienza en edad temprana. Sí. Sin embargo, el paciente hace su vida normal, luego de los 40, los 45 años, el páncreas como que se cansa, ¿verdad? Sí, sí. Y comienza a producir menos insulina, por lo que con pastilla, inyecciones y tratamiento conservador, uno puede reemplazar ese déficit. Entiendo. Doctor, y un paciente que ya tenga una diabetes diagnosticada inicial, ¿qué tan frecuente debe ir donde el nefrólogo y cada cuánto tiempo? Supongamos que me acaban de diagnosticar, ¿voy inmediatamente o tengo mi lapso de tiempo donde se puede ir produciendo la deficiencia de los riñones? Sería lo ideal, aunque se entiende que un paciente luego de ser diagnosticado con diabetes debería ir a la consulta al año, 3 años, hasta 5 años. Okay. Lo ideal es que automáticamente usted sea diagnosticado con diabetes, visite un nefrólogo. Sí. Eso sería lo ideal. Sí. Lo que se especula es que la paciente o los pacientes comienzan con la diabetes de forma silenciosa y cuando van al médico ya tienen más de 5 años siendo diabéticos. Sí. Entonces, automáticamente se le hace el screen. ¿Por qué? Porque puede llegar a diálisis, tiene que haberlo un oftalmólogo, tiene que haberlo muchas veces a un traumatólogo, podólogo para el asunto de los pies. Entonces, sí. ¿Qué evitamos yendo a tiempo? O sea, me refiero vuelvo, estoy diagnosticada de diabetes y dejo lo del nefrólogo porque no me molesta y porque no me duele para después. ¿Qué puedo evitar yendo al acto y chequeándome? Fíjate, desde el punto de vista de nefrología, Jessica, lo más importante es que un diagnóstico a tiempo y temprano evitas complicaciones. Sí. ¿Cómo cuáles? Como llegar a diálisis. ¿Por qué? Porque no es un secreto que una vez que se daña el riñón, ya no se puede recuperar. Ya si está en etapa 3, uno quita factores de riesgo, factores de progresión, tratando de recuperar parte de la función renal, pero nefrona que se quema, nefrona que se daña, no se recupera. Entiendo. Lo mismo pasa en el cerebro. Entonces, de ahí es la importancia de llegar ¿a qué? A tiempo al nefrólogo para evitar que sean dializados, para evitar que sea prediálisis, para evitar una etapa avanzada de la enfermedad renal crónica. Entiendo. Que dicho sea de paso, hay una aguda, pero hoy en Hablemos de Salud con Jessica Álvarez hablamos de la enfermedad crónica que es irreversible y que es tan temida porque cuando los pacientes se descuidan, llegan a diálisis. Sí. Doctor, ¿y se daña un riñón o se dañan los 2 riñones con la diabetes? Fíjate, esa es muy buena pregunta. Sí. Cuando son las enfermedades sistémicas, ambos riñones se dañan de forma concomitante. Sucede con la diabetes, sucede con la poliquitosis renal, sucede con la hipertensión. No es como, por ejemplo, alguna persona que por algún trauma hay que sacarle un riñón, por una piedra se le puede dañar un riñón, por un cáncer se le puede dañar un riñón. No necesariamente deben de estar los 2, sino que dependiendo la causa, como hoy que hablamos de diabetes, ambos riñones se dañan. ¿Cuáles son los estudios que se debe realizar un paciente luego de que ya tiene, o sea, para diagnosticar que está teniendo problemas de los riñones, en especial los diabéticos? Fíjate, lo primero es un examen de orina. En el examen de orina nosotros buscamos la presencia de proteínas de forma cualitativa. O sea que es un examen que no es costoso, es un examen normal de orina, porque generalmente el paciente se va, no,
me voy a tener que hacer unos estudios que me van a costar el riñón, en verdad. Entonces, es bueno que usted aclare eso. Fíjate, no, exacto. Viene siendo la biopsia del nefrólogo, Sí. un examen fácil de realizar, disponible en todas las atenciones primarias, porque es un Sí, examen básico, sí. y muy útil, no solamente en la diabetes, sino en muchísimas enfermedades, pero un examen de orina. Eso nosotros lo acompañamos con marcadores renales, una urea, una creatinina, se le manda a hacer también dosificación de proteína, hay que hacer un hemograma por si hay datos de anemia, y adicionalmente le hacemos ecografía o sonografía, como se le conoce. Sí. Yo creo que con eso es suficiente en primera entrada. En primera entrada. Por sí. lo menos nos permite estratificar el grado de la enfermedad. Sí, y en una etapa inicial, ¿cuál sería el tratamiento? Suponiendo que fue un paciente que se cuidó y llegó a tiempo, ¿cuál sería su tratamiento? Fíjate, a medidas que el paciente está descontrolado, así mismo empeora la función renal. Sí. Los diabéticos saben que hay algo que se llama hemoglobina glucosilada. Ok. Entre más alta está, más riesgo tiene de daño renal. Ok. Entre más alta está prolongada, más daño te hace. Entiendo. El primer factor para retrasar la enfermedad renal diabética es mantener la diabetes controlada. Entiendo. Porque ¿qué es lo que te va a llevar a diálisis? Oh, la diabetes. Entonces, ¿y por qué? ¿Y qué es la diabetes? Oh, presencia de azúcar alta en la sangre. Exacto. Entonces, si la enfermedad se llama, ¿verdad?, enfermedad renal diabética, Exacto. lo primero que hay que agarrar es la diabetes. Sí. Si tiene una diabetes compensada, controlada, cuidada, va con regularidad a Sí. tu consulta, posiblemente los chequeos tuyos al nefrólogo sean, en buen dominicano, agradables, Sí. porque va a salir con buenas noticias. El primer factor, luego de ahí, muchas veces ese paciente diabético es hipertenso. Hay que trabajar la hipertensión, Sí. porque la hipertensión es la segunda causa de pacientes en diálisis en todo el mundo. La primera es la diabetes, la segunda es la hipertensión. Por eso que en las unidades en República Dominicana de pacientes en diálisis tienen un 70% estas dos condiciones, Ok. o diabetes o hipertensión. Sí. Luego está obviamente los hábitos tóxicos, la automedicación, el consumo bajito de sal, Sí. evitar la obesidad, una buena hidratación. Esas son medidas que nos ayudan. Sí. Pero una vez que el riñón está dañado, no Una vale de vuelta que atrás. de que, ¿cómo se llama? Los té que Una usted bebe, de que pastillita. texto, ¿cómo es? El detox. Exacto, El eso no detox. sirve para arreglar los riñones, ni el té de hoja de Pero fulano, chino, nada pero de eso, chino, sí. nada, ni fruta, ni diurético, ni pastilla. Sí. No hay té, no hay pastilla, no hay tratamiento que te haga recuperar la función renal. Entiendo. Una vez que se daña el riñón, ya no previene nada. Sí. Nefronas que se dañan, nefronas que no se recuperan. En casa, ojo. Sí. Doctor, ¿y esto lo podemos ver también en niños? O sea, niños que sean diabéticos. Claro que sí, mira, en niños, porque aunque no es más frecuente, Ajá. pero sí es penoso, ¿sabes? Sí, claro. Es penoso que si vamos al Robert Reed, hay muchísimos niños con meses, 1 año, 3 años dializándose. Sí. ¿Sabe? Hay otras causas también más frecuentes, quizás no tan como en el adulto, Sí. pero es algo que es una realidad. Y si es una persona que tiene la condición desde muy joven, la diabetes, ¿en qué tanto tiempo se le pudiera notar este problema en los riñones? Se habla de que una persona con 15 años, Ajá. siendo diabética, 20 años, comienza ya a establecerse la nefropatía, Entiendo. la enfermedad renal diabética. Pero ese es el que está bien controladito. Ajá. Hay gente que llega
antes. Sí. Porque, por ejemplo, hay muchísimos diabéticos descompensados, pero adicionalmente fuman O beben. o beben. Y cuando buscamos por qué los cigarrillos hacen daño, bueno, porque disminuye el flujo sanguíneo en los vasos, Sí. por ende produce isquemia, adicionalmente de que es daño cardiovascular, se asocia con cáncer de pulmón, adicionalmente hace que llegue poca sangre a los riñones, empeorándolo. El tema del alcohol, el romo, que a la gente Sí, le gusta. que le encanta. Ahora en diciembre que viene. Exacto. ¿Qué produce el romo? Bueno, que las personas cuando consumen cualquier grado de alcohol, aumenta la frecuencia de ir al baño, orina mucho y se deshidrata. Y nadie comienza con insuficiencia renal crónica. La gente comienza con una aguda, luego se va empeorando porque no da síntomas Sí. y desarrolla una enfermedad renal crónica. Muchas veces las personas ya tienen una enfermedad renal crónica establecida. Sí. Y bueno, se toma un alcohol, toma alcohol, le da diarrea, fiebre, lo deshidrata y eso hace que el paciente se agudice. Entiendo. Entonces, sí, ¿Y cuál sería ya el ¿cuál sería ya el tratamiento cuando se descubre la deficiencia renal? bueno, una vez que el paciente ya no pueda mantenerse con tratamiento conservador, Sí. que el paciente tiene su diabetes compensada, tiene su presión controlada, tiene los factores de progresión controlados, Sí. los factores de riesgo controlados, y el paciente llegó el momento de dializar, hay que dializar. Hay que dializar. Acuérdate de que la enfermedad renal crónica, yo te lo clasifiqué por grados. Sí, me recuerdo. Sin sí, embargo, esos grados tienen un número. claro. Ajá. Y cuando el paciente llega con una tasa de filtración glomerular, Ajá. que es un marcador que nos permite cuantificar la función renal, está por debajo de 15 mililitros. Sí. Hay pacientes, por ejemplo, yo tenía una señora hoy que tenía 9. Ajá. Ya la concienticé y le expliqué el riesgo que tiene de estar sin diálisis. Sí. Porque ya debió de entrar a diálisis ya hace tiempo, pero se mantiene con dieta y tratamiento ahí. Adicionalmente de que ya tiene que seguir con su tratamiento, hay que sumarle la diálisis, porque una paciente con una tasa de filtración tan bajita, 9, puede hacer cualquier evento y provocarle la muerte. Sí, ahorita que le tenía otra pregunta y esta es la que voy ahora. ¿Cómo usted maneja un paciente que tiene una diabetes descuidada y llega ya con un riñón dañado? ¿Cómo lo compromete? No, yo tengo una correa ya. Y lo primero que le doy son 2 fuetazos. No, pero hablando un poco serio. No, de verdad, sí, porque, mira, porque hemos hablado mucho de eso, de paciente de cuidado, pero cuando ya llega con el riñón dañado, ¿cómo usted lo hace si ya siempre se ha descuidado? Fíjate, obviamente una persona que llega por descuido sí. a diálisis, por descuido a una diabetes descompensada abrumadora, no hay dudas de que ese paciente tiene falta de adherencia al tratamiento. Sí. Es un paciente que en mi caso personal, yo conjuntamente con psicología, Entiendo. Conjuntamente con sus cuidadores, tratamos de crear la concientización Claro. sobre la enfermedad y las complicaciones que tiene ese paciente. Sí. Entonces, de ahí es la importancia, conjuntamente con el endocrinólogo, Sí, claro. de ahí es la importancia de comenzar a trabajar el paciente, porque el problema no son los medicamentos, te lo llevan todo en una funda. Sí. El problema no es quizá le diga al médico, el problema es que no hace y no se cuida el mismo. no se cuida, abandona los tratamientos y paga con una salud grave. Entonces, el primer punto es la concientización, que muchas veces nosotros no trabajamos en eso, porque es importante cuidarse, qué tú puedes evitar, y está el psicólogo también tratándole de que hay complicaciones que se pueden evitar, ¿sabes? Porque no hay duda de que hay un problema en la cabeza. Sí, claro. Porque yo conozco pacientes que no esconden los medicamentos.
Para no bebérselo. Para no bebérselo. En estos días yo tenía una sierva Sí. y le digo que tiene la presión casi en 200. Ajá. Y le digo, hija de Dios, tengo que ponerte tratamiento. Sí. Ella me dijo, no, yo no recibo eso. Yo Sí. no tengo nada en el nombre de eso. Yo, sí, Sí. tú sí tienes, tú lo que tienes que orar para que Para los que- medicamentos te hagan. Efecto. Sí, porque todos se lo queremos pegar al diablo Sí. o nos le damos como Sí, claro. un giro Sí. espiritual. Sí, claro. Pero la realidad es que si no recibe una intervención divina Ujú. y no se toma los medicamentos y sigue con Sí. su loquera, Sí. le va a dar un infarto, va para diálisis y se va a complicar. Sí. Entonces, otro punto importante es que muchas personas se rehúsan a recibir el tratamiento. ¿Por qué? A recibir, ¿Por perdón, qué el pasa diagnóstico. esto? Ah, la negación del La diagnóstico. negación del diagnóstico. No, Sí. yo no soy diabético. Sí. No, yo no soy hipertenso. No, mis riñones también. Se rehusan. Y como se rehusan, hay una resistencia en aceptar de que tiene una enfermedad. Sí. Obviamente, si él entiende que no tiene nada, Ujú. posiblemente Lo niegue todo. lo niegue todo. Sí. Doctor, ¿y por qué es que a veces los pacientes rehúsan a tomar medicamentos? ¿Es porque el medicamento le produce algún tipo, o sea, algunos síntomas que no le gustan? ¿O simple y llanamente por el estilo de la persona? O sea, Mira, de son su muchos vida? factores Sí. que van desde la escolaridad Ajá. de la persona hasta lo económico. Ah, obvio, obvio. ¿Por qué? Porque, bueno, es más difícil, no siempre, Ujú. pero en un número importante, Sí. concientizar a una persona que no tenga, que no tenga educación, perdón, Sí. una persona que tenga una escolaridad baja, Ajá. a una persona que ha estudiado, una persona que es profesional, Sí. ¿sabe? Ujú. De hecho, hay personas que dicen, bueno, yo no voy al médico porque siempre salgo con algo. Sí. Ah, ¿Es los verdad? médicos son unos ladrones. Es verdad, uno entra Yo sano y voy y sale enfermo. sale enfermo. Porque es un problema de concientización, es un cierto. problema de escolaridad. Ujú. Cuando las personas son educadas, son profesionales, entienden de que ahora mismo tú no tienes nada y que ahorita tú puedes ser hipertenso. Exacto. Y muchas veces esas personas que son educadas Ujú. hacen medicina preventiva. Ok. ¿Por qué tú vienes aquí, Sí. Jessica Álvarez? Ah, yo vengo porque quiero un chequeo, me chequeé en diciembre el año pasado, yo no me Sí. siento nada. Sí. ¿Qué tú tomas? No, yo no tomo ningún medicamento, pero me interesa el tema de la tiroides, Ajá. más lo que usted considere. Ujú. Y hacen una consulta de prevención. Claro. Regularmente, no. Esos viejos que llegaron, lastimosamente, a esa edad adulta, en el campo, no estoy Sí, sí, etiquetando no, no, a sí, nadie, no, claro, claro. pero esas personas que tienen esa escolaridad baja, Ujú. ya cuando llegan con 65, 70 años Ujú. al consultorio, ¿cuándo fue su último chequeo? Doctor, yo le voy a decir la verdad, papá nunca, papá lo traje yo obligado. Porque nunca va al médico. Nunca va al médico y obviamente Sí. cuando sale son diabéticos, son hipertensos, cáncer de próstata, colesterol alto, problema renal, problema en la vista, dificultad para caminar y un paciente que lastimosamente llega muy deteriorado a lo que es la consulta. Entiendo. Doctor, lamentablemente tenemos que ir a la pausa, pero lo voy a dejar con una pregunta que tengo en mente. ¿Qué pasa con un paciente cuando no se dializa y se descuida con la diálisis, sobre todo si tiene una condición diabética? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. ¿Qué es Parquéate Bien? Es un plan piloto que procura generar conciencia a la hora de parquear en las calles del Distrito Nacional. Es muy fácil colaborar parqueándote bien en las vías. Si tu vehículo se encuentra parqueado sobre la X o en la señal de no estacione, el mismo será removido por un agente de la DGCET que recorre las zonas durante el horario de operación. Parquéate bien.
Doctor, nos quedamos con la pregunta de qué pasaría con una persona diabética que se descuide con su diálisis. Fíjate, realmente una vez que el paciente ya necesita de diálisis, necesita de reemplazo, de sustitución renal, si no se dializa, lastimosamente tienen los días contados. Entiendo. Es importante recibir la diálisis, que dicho sea de paso, la diálisis no es una sentencia de muerte. Sí. La diálisis es un procedimiento simple que se le hace a cualquier paciente 3 veces a la semana o diario, si es en la casa, dependiendo la modalidad que elija el paciente, Sí. pero diálisis no es igual a muerte. Sí. Al contrario, a través de la diálisis nosotros damos vida, calidad de vida, extendemos los años de cada persona. Sí. Entonces, el paciente si necesita diálisis y no la acepta, obviamente en cualquier momento empeora. Imagínate, Sí. hace encefalopatía urémica porque está demasiado intoxicado Sí. y el paciente comienza a hablar de incoherencia, Ok. alteraciones neurológicas, pero adicionalmente comienza muchas veces a acumular potasio y el potasio alto hace que el paciente pueda hacer una parada cardíaca Entiendo. por potasio alto, pero adicionalmente también puede ser pericarditis, sangrado por la uremia. Sí. Entonces, cualquier complicación de esa le puede venir porque no está recibiendo el tratamiento. Sí. Pero si se le explica, porque la diálisis la han satanizado. Yo le iba a preguntar justo eso, ¿por qué es que le tienen miedo a la diálisis? ¿Es que causa algún daño? ¿Es que es dolorosa? Porque, por ejemplo, con el cáncer sabemos que los tratamientos son muy fuertes. Con la diálisis es más o menos igual la situación. No, lo que pasa es que es una realidad, Álvarez. El 40% de las personas, de los pacientes que son diagnosticados con insuficiencia renal crónica Sí. terminal, se deprimen. Ah, entiendo. Y obviamente eso el cuidador debe de entenderlo. Porque si una persona que no tiene diálisis, que no necesita diálisis, con una depresión es capaz de tomar decisiones malas, Sí, claro. imagínate, el paciente no quiere ir a la diálisis, no se toma los medicamentos porque está depresivo, Sí. no se deja ayudar. Y muchas veces ese paciente se deteriora en la casa sin recibir ninguna ayuda. Y después, cuando el paciente está en todo, menos en su cabales, en buen dominicano, lo llevan Sí. a la diálisis, puede hacer cualquier eventualidad y dicen la diálisis lo mató. Entiendo. Pero no fue que la diálisis lo mató, fue que él abandonó el tratamiento, ¿sabe? Y Sí. de ahí es la importancia de que siempre, gracias a Dios, los hospitales tienen psicólogos, cada departamento de diálisis tiene un psicólogo, y es importante que el cuidador y el paciente visiten la consulta para Sí. recibir la ayuda. Sí. Entonces, el tema de la diálisis, no, la diálisis es buenísima. Ajá. Hay pacientes que tienen hasta 20 años dializándose. Ok. Hay pacientes que duran menos, porque todo va a depender la adherencia del tratamiento. Y siempre digo esto, no es lo mismo dializarse para vivir Ajá. que vivir para dializarse. Entiendo. Y es importante que la persona entienda de que aunque tenga cierta limitación, quizá con el tema de la ingesta de agua, con el tema de la alimentación, con el tema de que si va a salir de vacaciones no puede salir de forma desorganizada. Sí. Tiene esa limitación, sin embargo, si se cuida, puede hacer una vida normal. Incluso hay pacientes que se dializan y después de ahí van a su trabajo y no pasa nada. Sí. ¿Sabe? Todo va a depender de la voluntad de que tenga la persona para vivir. Entiendo. ¿Y qué tan frecuente tienen que hacer estas diálisis cuando se trata de un paciente diabético? En lo que se recomiendan las guías norteamericanas y europeas Sí. es que se le den 12 horas a la semana.
Ok. Y eso se divide en 3 días a la semana de 4 horas. Ok. ¿Sabe? Eso sería lo ideal. Ujú. Pero recuerda que los riñones de nosotros funcionan 24 horas y funciona 365 días al año. Sí. Y de ahí es la importancia de que el cuidador siempre motive a que el familiar no pierda la diálisis. Sí, sí, entiendo. Porque si nosotros trabajamos nuestros riñones 7 días a la semana, 24 horas, un paciente en diálisis no tiene riñones, no tiene función renal, y uno a través de una máquina trata de darle 12 horas para que el paciente tenga una calidad de vida decente, Sí. ¿sabe? Doctor, y junto con la diálisis, ¿qué otros tratamientos tiene el paciente? O sea, tipo alimentación, si debe ejercitarse, ¿qué otras cosas debería hacer? Fíjate, me parece interesante porque acuérdate que el paciente cuando llega a necesitar diálisis Sí. sigue siendo diabético Ajá. y tiene que seguir con su tratamiento de la diabetes. Sí. Sigue siendo hipertenso y debe de seguir con su tratamiento de la hipertensión. Sí. Porque ¿de qué mueren los pacientes en diálisis? Del corazón, de enfermedades cardiovasculares. Entiendo. Y entonces cuando tuve un paciente en diálisis, igual que, o sea, son los mismos riesgos que un paciente cardiovascular. Por ende, el paciente que es hipertenso debe de tener su presión controlada, Sí. pero también una dieta equilibrada para pacientes renales, que no es la misma del paciente que está en prediálisis Sí. y no es la misma que el paciente que está fuera de enfermedad renal. Por ejemplo, debe de tener cuenta con el fósforo, el potasio, la ingesta de agua y otros medicamentos como la eritropoyetina, las vitaminas, complejo B, vitamina C, todo ese tratamiento más la diálisis el paciente necesita. Sí, y la dieta cuando un paciente que está en diálisis, que tiene insuficiencia renal, ¿es parecida a la dieta de un paciente con diabetes? Bueno, sí, se tratan de mezclar, pero Sí. obviamente el tema de los pacientes diabéticos Ajá. es el tema de controlar, Sí. uno, cantidad, Ajá. porciones, Sí. y dos, lo que son muy ricos en azúcar o carbohidratos. Sí. Pero el paciente renal obviamente se le hace una dieta ajustada para pacientes diabéticos y que esté en esa condición renal. Sí. Una vez que el paciente llega a diálisis, Ajá. se libera un poco. La dieta no es tan Tan estricta estricta, porque ok. tenemos el rejuego, ¿verdad? Ajá. De que podemos eliminar al otro día lo que él se comió dializado. Entiendo. Pero por eso no es que necesita abusar Ajá. de comer todo lo que tú quieras, porque obviamente si no te cuidas, sea diabético, no sea diabético, ten diálisis o no, empeora tu salud. Entiendo. ¿Y qué ejercicios puedes realizar? ¿Puedes realizar cualquier tipo de ejercicio o también sería reducido? No, obviamente se promueve Ajá. que el paciente camine, haga tipo ejercicios de leve a moderado, que mueva los Entiendo. brazos y todo, Sí. porque el paciente sigue haciendo una vida normal, Ajá. con cierta limitación. Sí. Porque tú no puedes mandar a un paciente para el Mirador Sur. A Y coger- que dámele 10 vueltas. Entiendo. ¿Sabes? Sí, sí, sí. No lo puedes decir que cógeme 300 libras. 250 libras en una Exacto, sí, pero sí ejercicio adecuado para ellos, que sean sobre todo de movimiento, Sí. lo ayuda bastante, claro que sí. Sí. De hecho, hay unidades de diálisis que le tienen una bicicletica y ellos dan ahí, lo tienen con una mancuerna, una Sí, cosa, sí. para que esté en constante movimiento. Porque el paciente lo único que hace es recibir un procedimiento que se llama diálisis. Y esa diálisis no lo limita en lo absoluto. ¿Que se tiene que cuidar? Claro, Sí, claro. yo no soy paciente renal, pero yo también tengo que cuidarme. Sí. Todos debemos de cuidarnos. Ahora, el que tiene una enfermedad, el que tiene una condición, obviamente tiene que tener un poquito más de cuidado. Sí, ahorita usted mencionó hasta que llegue como esa última etapa de la diálisis. Entonces, estos pacientes con el tiempo puede que ya no necesiten diálisis. Estamos hablando de los diabéticos. No, Es difícil. no. Es muy, muy difícil. Ajá. He tenido algunos casos, Ajá. muy poco, Ajá, que el paciente después que tiene un año, 2 años dializándose, ajá, como que la creatinina le baja ajá. y uno lo deja
sin diálisis una semana, Entiendo. 15 días, y que Ajá. venga al consultorio y muchas veces hay que retirarle el catéter si es la vía de acceso que tiene Sí, y salen de diálisis. ok. Pero yo creo en los milagros, Sí, ¿sabes? sí, Hay sí, gente que no, entiendo. que un milagro, su creencia, pero recuerda que de la única forma que el paciente sale de diálisis es cuando se realiza un trasplante. Entiendo. Fuera de ahí, la función renal no se recupera. ¿Y cómo se maneja un paciente diabético con insuficiencia renal y un trasplante, doctor? Es un tema, es un poco complejo, Sí, en el sentido de que viene siendo como un criterio conservador. relativo, no absoluto. Relativo es que si se puede o no. Ajá. En Europa, España, Ujú. se hacen trasplantes porque como tú tienes la enfermedad, que es la diabetes, se supone Ajá. que cuando tú pones un riñón de una persona Ujú, que no sea diabético, ujú. la diabetes, sabe, lo va a dañar, pero Sí. es un criterio relativo. Entiendo. Y obviamente sí se puede realizar Ujú. el trasplante renal en pacientes diabéticos, pero es un poquito más complejo Sí, que el que se le dañó por intoxicación, sí. por veneno. Me imagino que te pone el Por una asunto de que hay una presión. lista de espera a veces para estos trasplantes. Sí, no, siempre, claro, hay una lista de espera Sí, sí. y hay criterios. Criterios para priorizar. Claro, porque por ejemplo, el paciente tiene que tener la esfera psicológica buena, porque un paciente que se medique Ujú. y que pierda la noción, posiblemente pierda el riñón. Entiendo. Porque recuérdate que una persona una vez que recibe la donación del riñón, Ujú. necesita de muchos medicamentos, Sí. o no tanto, inmunosupresores, Ujú. para cuidar la función de ese injerto. Sí. Y aún así se tiene que cuidar, porque hasta una gripe puede hacer que el paciente pierda el riñón que tenía. Entiendo. Pero obviamente la esfera cardiovascular debe estar en óptimas condiciones, metabólicamente, no puede tener cáncer, Sí. no puede tener problemas, Ujú. porque a veces también es compatible, Ujú. pero tiene problemas mentales. Entiendo. Sabe que si se da de beber el medicamento, ¿qué va a pasar? Se pierde. Se pierde, exacto. Hay una donación, pero él está en tratamiento con cáncer, Entiendo. ¿sabe? Sí. Entonces, cada paciente es individual Sí. y hay criterios que son absolutos, Ajá. criterios que son relativos. Ujú. Obviamente, por lo que nosotros hemos mencionado, si ve y se está preparando para un trasplante, por si acaso tú tengas alguna de las cosas que hemos mencionado, Sí. no te desanimes. Ajá. No, habla con tu nefrólogo Exacto. y busca la prepararse solución las porque condiciones óptimas, obvio. exactamente todo el mundo no necesita lo mismo. Sí, y la tristeza no es eterna si se quiere sobrevivir. Sobre entiendo. todo. Sí. Doctor, he escuchado en varias ocasiones, sobre todo en la consulta ginecológica, que las mujeres que tienen insuficiencias renales no pueden salir embarazadas. Hábleme un poquito de esto. Fíjate, si bien es cierto, las mujeres que son diagnosticadas con daño renal terminal y que necesitan diálisis, la probabilidad de embarazo Ajá. es muy, pero muy pobre, Ok. pero puede salir embarazada. Ujú. Adicionalmente, es muy riesgoso porque se tiene que dializar la embarazada, Ok. ¿verdad? Entiendo. Ujú. Y es un poquito, la paciente necesita posiblemente diálisis día tras día, tiene que ser con el mismo filtro, el mismo médico, la misma máquina, y se puede. Aquí hay un doctor que ha tenido éxito, como en 3 casos, Sí. de pacientes que han salido embarazadas en diálisis y los niños andan vivos. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él en el Padre Villini, Ok. con un paciente, y lastimosamente casi faltándole días, hizo un sangrado, no sé si hizo una fuerza, hizo un sangrado y perdió el niño, pero es difícil que el paciente, por ejemplo, las pacientes salgan embarazadas. ¿Que se puede? Pudiera. Sí, sí. Porque de hecho, ya las mujeres,
cuando está en una etapa avanzada, comienza una disminución del líbido. Y obviamente la enfermedad renal produce trastorno a nivel hormonal. Entiendo. ¿Sabe? Y por eso dificulta que la paciente salga embarazada. No es tan frecuente, pero sí hay casos. ¿Y en los hombres cuáles efectos secundarios podemos ver también? Las insuficiencias, porque no, se lo estoy preguntando disfrazado, doctor. Fíjate, no es diferente con el hombre, porque el líbido cae. Y obviamente una vez que el paciente está en diálisis, un 40 o un 50% de los pacientes tienen problemas con la erección. Entiendo. Sufren de hipotencia, ¿verdad? Ajá. Y eso obviamente le lastima su autoestima. Adicionalmente de otras condiciones. Porque quizá el que está más tranquilo es el que tú le indicas un medicamento y lo compra. Pero hay pacientes que hay que uno mismo recogerle la muestra médica, pedirle a los laboratorios, mira, conseguimos un tratamiento, para uno se la obra, ¿verdad? Sí, y entonces ese paciente, un 40, un 50% de los pacientes pierden la erección. Hay tratamiento, claro que sí, pero es una realidad. Doctor, ¿y qué tan frecuente? Y si es diabético... Iba a decir, porque sabemos que la diabetes también tiene una relación con ese aspecto. Sí, yo sé que es por el camarógrafo que ella pregunta que le pasó un papelito. Yo te voy a responder, Pedrito. Le voy a decir Pedrito, sí, porque ahorita lo conoce. Y dice la mujer, yo sabía que él era diabético. Oh, Dios mío. Pero fíjate, un paciente diabético obviamente tiene 3 veces más riesgo de sufrir de disfunción eréctil, que es el término médico, que aquellos que no lo es. ¿Sabe? Pero hay tratamiento, Pedrito. Entonces, imagínate ese paciente si es diabético, daño renal, empeora. Entiendo. Porque hay personas, hoy lo estamos enfocando un enfoque en pacientes diabéticos. Diabético, exactamente. Pero hay pacientes que llegan a diálisis que no son diabéticos y que presentan eso, entonces con la diabetes aumenta ese porcentaje. Doctor. Que de hecho, y voy a aprovechar esta plataforma tan importante. Si usted está en casa y se siente flojo, el primer tratamiento, ¿está oyendo? Oye, el camarógrafo explotaba la risa. El primer tratamiento no es una Viagra. Lo que dice la hipotencia, lo que te dice la hipotencia es que hay un problema cardiovascular temprano. ¿En serio? Porque acuérdate que la erección, ¿de qué depende? Del llenado del flujo sanguíneo. Sí, cierto. Y si tú no estás teniendo un buen flujo sanguíneo, tiene una erección pobre, pero posiblemente es un problema cardiovascular por adelantado que tú tienes y no lo asocias. Y muchas veces tú lo que necesitas es un medicamento para la presión, un medicamento para el corazón, y tú compras una Viagra. Que es muy importante porque a veces es el primer síntoma. Indicio. Sí, me siento flojo. Muchos hombres que llegan con 50 años. Doctor, como yo soy medio heavy, muy amable, les voy a decir la verdad, yo lo que estoy flojo. Sí, no está mal, no está mal. No, es que tiene que ser sincero con el doctor, porque ¿con quién van a hacerlo? Y tienen mujeres jóvenes que le exigen cuota. Sí, entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mandamos a ese paciente, le hacemos ecocardiograma, le hacemos mapa, le hacemos Holter, le hacemos factores de riesgo cardiovascular. Muchas veces lo que él menos necesita es una pastilla para eso. Lo que necesita es tratarse su corazón. La causa. Exactamente. Es importante porque a veces lo vemos así, como en jocosidad, ¿sabes? Porque el embargo, tema como... El cuerpo le está hablando, no se da cuenta. En algo que debería hacerlo regularmente para que se dé cuenta más rápido. Claro, porque ¿qué es lo que se vende en la sociedad? Ave María. Deficiencia, ya deficiencia, tiene problemas. Y más, exacto, van a una farmacia, compran esto, compran lo otro. En los colmados hay unos códigos. Unos PowerPrint. Ay, míralo. ¿Me entiendes? Muchas veces, claro, estamos haciendo una entrevista dinámica, pero sin perder la coherencia, la coherencia y el sentido. De que no, acaba de decir algo muy importante. Claro. En verdad, porque nadie lo asocia a problemas cardíacos.
Entonces sí hay que asociarlo. ¿Y la mujer también puede pasar igual en la mujer? La mujer por lo menos lo disimula. Pero obviamente tiene... la mujer, una cosa es el libido y otra cosa es la difusión sexual, pero sí. la mujer se asocia mucho con hormonas y cosas. Ajá, okay. Y el trato que le dé el esposo. Porque Entiendo. Hay mujeres que están completas, pero no tienen deseo de nada con el esposo. Con el esposo. Pero obviamente también hay tratamiento. Pero el tema con las chicas, muchas veces es más de hormonas y otras cosas. Entiendo. Doctor, ¿algún consejo que le quiera dejar a la población con respecto a estas insuficiencias renales y la diabetes? Porque utiliza esta plataforma para concientizar lo que no vemos y está latente. Claro, claro que sí. No podemos cerrar sin hablar sobre los hábitos para cuidar tu salud renal. Exacto. Si eres diabético, hablamos hoy de que la primera causa de diabetes de paciente en diálisis es la diabetes. Y peor controlada la diabetes, más riesgo de desarrollar la insuficiencia renal. Claro. Si eres hipertenso, debe de tener los niveles óptimos. No puede automedicarte, como sucede con el diclofenac, naproxeno, antibióticos como la gentamicina, la amicacina y la gentamicina. Debes de mantener una hidratación adecuada. Adicionalmente, debes de evitar los cigarrillos, que empeora la función cardiovascular, renal y pulmonar. También el tema del alcohol, que empeora. Una cosa es un trago social y otra cosa es que todos los fines de semana tú te quieras beber una botella de vino. Adicionalmente, hacer ejercicio. Debe de hacerlo, porque aumenta los años de vida. Y tu chequeo a tiempo y de forma rutinaria, con eso puede evitar que quizá llegue a diálisis, puede evitar las complicaciones, porque si eres diabético, la complicación solamente no es diálisis, es ceguera, es amputación del pie, es sufrir un evento cardiovascular. ¿Y cuál es la función del diabético, de la persona diabética, los pacientes diabéticos? Evitar las complicaciones. Y recuerda que porque tú seas diabético no necesariamente necesitas diálisis. Quizás tú lo que necesitas es un buen nefrólogo. Sí, entiendo. Doctor, si alguien quiere contactarlo, sus redes sociales, que eso sé que es muy está importante. muy activa, sé que está muy activa, así que de sus datos. Bueno, en Instagram, @Dr. Domingo Martínez, pero tenemos TikTok para los jóvenes. Kawi, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama? Hay una plataforma ahí. Sí, en YouTube. Y obviamente me pueden contactar de forma directa al 829-340-1381. Tenemos consulta en la Divina Misericordia para personas que están por los lados de los Alcarrizos. Aquí en la ciudad tenemos consulta en la clínica Dr. Rodríguez Santos. En Atomayor estamos nombrados en Cisarco de forma gratis por allá para los pacientes de Atomayor. Y adicionalmente para las personas en Santo Domingo Este estamos en el INCAI martes y jueves. O sea que lo tenemos en muchos sitios, hay doctor para rato, Eso gracias es así. a Dios. Bueno, doctor, ha sido un placer tenerlo nuevamente en nuestro programa. Espero que haya sido de su agrado y lo disfruten bastante como nosotros. Y esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Se despide Jessica Álvarez. Thank you.